Bienvenido a esta segunda parte del curso de análisis técnico desde cero. Mi nombre es Cristian Díaz y te recuerdo que si no viste la primera parte, en la descripción vas a encontrar el enlace para verla antes de avanzar con este video. Vamos a comenzar el día de hoy con temas ya muy interesantes y que hacen a la práctica diaria del analista técnico. Lo primero que vamos a evaluar el día de hoy es el tipo de gráficos. Recuerden que en el video anterior les había mostrado en el extremo superior izquierdo de la plataforma de TradingView cómo podían ustedes elegir entre gráficos de velas japonesas, gráficos de barras y gráficos lineales. Vamos a explicar ahora qué es lo que ustedes están viendo en pantalla, es decir, de qué se trata la vela japonesa, qué es la información que muestra. Lo vamos a ver ahora. Bien, vamos a arrancar con las velas japonesas. Quiero decirles que las velas japonesas son en la actualidad el tipo de vela elegido por la mayoría de los analistas, simplemente porque tienen muchísimas ventajas en relación a las otras opciones. En primer lugar, son mucho más intuitivas y son las que más información nos proveen a la hora de analizar un determinado activo o patrón de velas, como lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Vamos a comenzar con la estructura de las velas japonesas. ¿Qué nos muestran, qué nos informan justamente estas velas? Bien. Cuando ustedes ven una vela verde, quiere decir que el precio de apertura es inferior al precio de cierre, es decir, el día fue alcista. Entonces, cuando ven una vela verde, tienen que saber que esta parte, bien, donde inicia la vela, es el precio de apertura, este precio va a ser el precio de cierre, y los extremos, que ven tanto en la parte superior como inferior, se tratan de las mechas o pabilos y nos marcan los precios máximos de la jornada y los precios mínimos de la jornada. Bien, entonces, en este caso podemos decir que la vela abrió aquí, llegó hasta un máximo intradiario en este punto, durante el día en algún momento también marcó ese mínimo, por eso nos deja esa mecha, y el precio de cierre finalmente fue este. A la derecha van a encontrar exactamente lo contrario, es decir, tenemos una vela bajista, por lo cual el precio de apertura fue este, donde está la línea horizontal, el precio de cierre fue este, y como pueden ver tenemos un mínimo intradiario y un máximo intradiario. Bien, el gráfico de barras nos muestra exactamente la misma información, pero no es tan intuitivo como la vela japonesa. De hecho, la vela japonesa es sumamente más fácil de interpretar, bien, a diferencia del gráfico, y el hecho ya de que tenga un cuerpo, que ahora les voy a comentar un poquito más acerca de eso, nos facilita un poco la interpretación. Pero bueno, básicamente el gráfico de barras lo que muestra a la izquierda, esta barrita, es el precio de apertura, siempre va a estar del lado izquierdo el precio de apertura, mientras que el precio de cierre se ubica a la derecha. Bien, tenemos un máximo y un mínimo del día, y la barra vertical, que en el caso de las velas japonesas consta de un cuerpo, es simplemente una barra. Bien, cuando tenemos una vela bajista vamos a tener de igual manera el precio de apertura del lado izquierdo y el precio de cierre del lado derecho, con su barra vertical, que es todo el nivel de precios que alcanzó en la jornada, con un precio máximo y un precio mínimo. Me faltó comentarles un poquito acerca del cuerpo de la vela, que obviamente cuando analicen los gráficos van a ver que hay cuerpos más pequeños y cuerpos más grandes. Bien, eso tiene que ver con la volatilidad intradiaria del precio. Supongamos que el precio marcó un mínimo en los 80 pesos y un máximo en los 100 pesos. Quiere decir que toda esta altura del cuerpo es el resultado de haber operado ese precio entre los 80 y los 100. Puede haber pasado, por ejemplo, en otras ocasiones, vamos a graficarlo, que el precio en realidad no tuvo tanta volatilidad y nos puede mostrar una vela mucho más pequeña, incluso sin pabilos tanto en la parte superior como inferior. ¿Qué significa esta vela verde? Significa que el precio de apertura fue aquí, no mostró un mínimo inferior al precio de apertura, bien, porque se define que el precio de apertura fue el mínimo de la jornada, por eso no tenemos mecha inferior, y el precio máximo se da en este nivel, y tampoco tenemos una mecha superior, simplemente porque el precio de cierre del día corresponde al precio máximo. Bien, a medida que ustedes vayan estudiando velas japonesas, se van a encontrar con muchísimos patrones. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, podemos encontrar una vela que se trata de esta manera. ¿Qué significa esta vela? Esta vela simplemente significa que el precio de apertura
es exactamente el mismo que el precio de cierre y que durante el día el precio fue hasta este nivel máximo y hasta este nivel mínimo. Pero la clave aquí es interpretar que el precio de apertura es el mismo del precio de cierre, y esta vela es uno de los tantos patrones que nos vamos a encontrar cuando estudiemos en profundidad esto. Bien, esa vela se denomina vela doji y es una vela de indecisión. ¿Por qué? Porque se interpreta que tanto la demanda como la oferta están bastante igual, bien, en cuanto a fortaleza de cada una, y es por eso que el precio, si bien tuvo un movimiento intradiario, finalmente el precio de cierre termina siendo igual que el precio de apertura. Bien. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que descarguen un PDF que es un libro, una biblia directamente de la interpretación de velas japonesas. ¿Por qué? Porque van a encontrar que hay muchísimos patrones que nos van a dar una información muy precisa, muy rica acerca de cuál puede ser el comportamiento posterior del precio. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que tenemos una vela que viene así, al día siguiente hace exactamente la misma vela, ¿bien? Y la vela siguiente va a suceder esto. Miren, se las voy a graficar. Va a tener esta estructura. Bien, ¿qué significa esto? Significa que tenemos una vela bajista, bien, con un precio de apertura aquí y un precio de cierre en mínimos del día. Al día siguiente ocurre exactamente lo mismo. Y lo que pueden ver al día siguiente es que el precio de apertura es este, porque es una vela verde. El precio de cierre termina en máximos del día y tiene una mecha inferior muy importante, bien, pero que esto nos habla de recuperación. ¿Y qué significa esta vela? Significa que el precio de apertura fue en este nivel porque es una vela verde, tenemos un precio de cierre en máximos del día y una mecha inferior muy extensa. Entonces, esta vela se interpreta como que el precio impresionaba que iba a continuar bajando porque la apertura es inferior al precio de cierre del día previo. De hecho, el precio fue a buscar un precio mucho más abajo, por eso es que tenemos una mecha inferior tan extensa, pero aquí aparece demanda. Es decir, hay una presión compradora muy importante que hace que se recupere toda la baja intradiaria y termine cerrando en máximos del día. Entonces tenemos una vela de recuperación. Y si esto le sumamos que al día siguiente nos muestra este patrón, con una vela claramente alcista, tenemos un patrón final que es toda esta estructura de tres velas donde vemos vela bajista, vela de recuperación y vela de confirmación alcista, que es claramente un patrón alcista. Y uno puede especular a partir de que encuentra este tipo de estructuras que el precio a partir de los próximos días va a continuar en ascenso. Los invito a buscar cualquier gráfico en TradingView y tratar de identificar este patrón y van a ver qué es lo que hizo el precio posteriormente. Por último, mencionarles el gráfico de líneas. Bien, en el gráfico de líneas la verdad que la información es muy escueta. ¿Por qué? Porque cada punto representa simplemente el precio de cierre de cada jornada. Y lo que hace la línea es conectar todos los puntos de cierre. Esto no se confundan, no es una línea de tendencia, como lo vamos a ver más adelante, es simplemente la conexión de entre punto y punto de cada precio de cierre de cada jornada. Si bien por supuesto esto nos puede ayudar por el hecho de que es muy simple de analizar, bien, y sobre todo nos sirve quizás para evaluar gráficos en el largo plazo, la verdad que no nos provee mucha información porque solamente tenemos el precio de cierre y de esa manera no podemos definir estructuras alcistas, estructuras bajistas en relación a la morfología de cada una de las velas. Vamos a pasar ahora a analizar otro gran tema que es el de las temporalidades. Estas temporalidades, como vimos en la primera parte del curso, que la podíamos seleccionar, recuerden, en el extremo superior izquierdo de la plataforma de TradingView, las podemos dividir en intradiarias, diarias, semanales y mensuales. Esto va a depender un poco, a la hora de elegir cuál es la que uno quiere, del tipo de operador que uno desea ser. Para los operadores que quieren ser intradiarios o scalpers, como se les llama también, elegirán las temporalidades intradiarias. Para los que son day traders o swing traders, también se podría considerar la diaria, y ya para operadores de mediano y largo plazo van a elegir las semanales y mensuales. Vamos a ver ahora cuáles son las ventajas y desventajas, pero vayamos primero al gráfico. Bien, ya estamos en el gráfico, lo que están viendo en pantalla es el gráfico del oro y como pueden ver estamos en temporalidad diaria. Bien,
Hay un dato muy importante, que es lo primero que quiero comentarles, que a medida que uno coloca temporalidades de menor tiempo, el ruido que se le llama, el ruido aleatorio, producto de los movimientos intradiarios del precio, es cada vez mayor. Es decir, cuando uno coloca temporalidades más prolongadas, como por ejemplo las semanales, se va a dar cuenta que el gráfico de una manera se suaviza. Es decir, todo ese ruido producto de las velas intradiarias que se van realizando se va suavizando a medida que uno sube la temporalidad. Y ahora con el gráfico se los voy a demostrar. Lo que ven en pantalla, como les decía, es el gráfico del oro, y si uno simplemente ve el gráfico, entiende, bien, por lo que ya hemos aprendido, que la tendencia es claramente alcista. Bien, pero en este gráfico vemos ruido. ¿A qué se refiere el ruido? Todos estos movimientos que se dan, bien, si bien el gráfico a la larga es alcista, se dan movimientos donde el precio tiene movimientos contratendenciales, es decir, va a la baja. Y sobre todo se produce un gran ruido en este nivel, donde hay una corrección muy importante que a uno lo podría llevar a tomar decisiones quizás equivocadas. Bien, entonces fíjense lo que pasa cuando yo ahora coloco el gráfico en una temporalidad semanal. Vamos a ponerlo. Como pueden ver, si uno operara a largo plazo, quizás esta vela lo puede asustar un poco, pero la temporalidad no nos afecta en el sentido de que la tendencia está, por supuesto, conservada. Bien, como vamos a ver más adelante, a la hora de trazar líneas de tendencia, si uno intentara colocar una línea de tendencia, bien, e incluso comenzara a dibujar, la verdad que el gráfico aún no nos estaría dando una clara señal de venta. Bien, ya vamos a entender esto más adelante. Pero bueno, lo que quiero dejarles en claro con el hecho de pasar de una temporalidad menor a una mayor es que nos quita un poco el ruido aleatorio producto de las temporalidades inferiores. Vamos a volver al gráfico diario. Bien, miren, tenemos entonces un gráfico de oro que estamos analizando el periodo desde inicios del 2024, como pueden ver aquí, bien, hasta la actualidad. Ahora, fíjense lo que sucede si yo este gráfico lo pongo en una temporalidad horaria. Miren lo que es el ruido. ¿Recuerdan la tendencia alcista que analizábamos en el gráfico diario? Si ustedes ven esto, la verdad que... ¿dónde está la tendencia alcista, no? Bien. Esto es lo que sucede porque, ¿qué pasa? Ahora, como yo lo puse en una temporalidad horaria, cada vela que ustedes están viendo corresponde a una hora de operatoria. A diferencia de las velas diarias, donde una vela reúne toda la operatoria que se ha realizado en el día completo. Y eso es lo que uno menciona como ruido aleatorio. Fíjense, uno analiza esto y por supuesto tenemos una clara tendencia bajista, luego una tendencia alcista, una tendencia bajista. Y esto por supuesto se va a utilizar según el tipo de operador que seamos. Como les decía anteriormente, si uno va a hacer un scalper que va a ir a buscar pequeños movimientos del mercado, ni siquiera va a mirar temporalidades horarias. Muy probablemente mire temporalidades menores, como por ejemplo las de 15 minutos. Bien. ¿Qué suele hacer el scalper? Suele colocar, por ejemplo, y esta es una estrategia donde van a encontrar por supuesto muchísimas. Suele dividir la pantalla en dos, ¿bien? En una pantalla pueden poner, por ejemplo, una temporalidad de 15 minutos para entender a grandes rasgos cómo está el movimiento. Podemos ver que simplemente parece como una especie de movimiento lateral bajista, casi, o prácticamente bajista, ¿bien? Y en función del gráfico de 15 minutos se va al lado y pone uno de 5. Entonces, para intentar captar movimientos pequeños, bien, que a uno le generen rendimientos, puede valerse de una temporalidad superior, bien, e intentar captar el movimiento en la temporalidad inferior. Esto mismo sucede para, por ejemplo, los que son swing traders, donde van a buscar movimientos diarios para estar, digamos, posicionados durante varios días o incluso algunas semanas. Y de esta manera van a operar exactamente igual. Vamos a poner, por ejemplo, un gráfico semanal en la pantalla derecha, donde vemos que claramente el movimiento es alcista. Esto nos sirve, ¿por qué? Porque recuerden lo que les decía dentro de las premisas del análisis técnico. Uno siempre va a intentar operar a favor de la tendencia. Entonces, si ya tenemos que la tendencia, la temporalidad mayor es alcista, vamos a colocar en este gráfico de la izquierda una temporalidad inferior, ¿bien? Y vamos a intentar captar un movimiento en función de los soportes, resistencias y líneas de tendencia que dibujemos posteriormente. Pero sabiendo que el gráfico es
alcista, bien, porque la tendencia semanal nos define que la tendencia de base es alcista. Entonces, todos los movimientos que uno vaya a buscar en el gráfico diario intentará captar un movimiento alcista. No es la idea intentar shortearse si la temporalidad mayor es al alza. Por supuesto, podemos buscar movimientos bajistas, pero lo más probable es que encontremos más movimientos potenciales alcistas que bajistas, y las posibilidades de éxito van a estar mucho más a favor si operamos en función de la tendencia general del mercado, que la analizamos con la temporalidad semanal, que si operamos en contra de la tendencia general del mercado. Entonces, las temporalidades tienen que ver con el tipo de trader que uno quiere ser, y esta es una, por ejemplo, de muchas estrategias que uno puede utilizar. Utilizar una temporalidad superior para ver la tendencia general y una inferior para buscar una posición mucho más precisa, evaluando por supuesto líneas de tendencia, soportes, resistencias, medias móviles, como lo vamos a ver más adelante, y eso genera toda una confluencia de soportes estáticos y dinámicos. No se alerten si no entienden lo que les estoy diciendo, porque lo vamos a entender más adelante, pero sí es importante que se los vaya comentando como para que se vayan empapando un poco de estos conceptos. Confluencia de soportes estáticos y dinámicos, recuérdenlo para más adelante, que nos va a precisar bien el momento puntual donde uno debe comprar o vender según se quiere shortear o quiera posicionarse al alza. Vamos a pasar ahora al siguiente tema muy importante, que es el de las líneas de tendencia. Bien, las líneas de tendencia simplemente representan una línea recta, bien, que une puntos de precios para que nos ayuden a tomar decisiones el día de mañana. Vamos a suponer que este es el comportamiento de un precio, donde se mueve de esta determinada manera. Claramente, como sabemos, si tiene mínimos crecientes y máximos crecientes, estamos frente a un activo con tendencia alcista. Ahora, el objetivo de la línea de tendencia es unir los mínimos crecientes. Se traza de esa manera, no se traza sobre máximos crecientes, sino sobre mínimos crecientes. Bien, entonces, de esta manera, al unir todos los mínimos crecientes, vamos a tener una línea que nos va a permitir tomar decisiones. En este sentido, nos puede permitir tomar decisiones en dos aspectos. En primer lugar, cuando sabemos que el precio contacta la línea de tendencia en una tendencia alcista, muy probablemente, debido a lo que viene siendo el precio en el pasado reciente, va a responder al alza, por lo cual uno interpreta que si esta línea la proyectamos en el tiempo y el precio hace este comportamiento, cuando vaya a contactar la línea de tendencia, nosotros podemos tomar posición en este punto, pensando, especulando o pronosticando, como quieran decirle, que el precio va a tener un nuevo movimiento alcista. Entonces, en primer lugar, el objetivo de esta línea de tendencia alcista es buscar un punto de compra claro a partir del cual el precio puede moverse nuevamente al alza. Bien. Por otro lado, tenemos que saber también que el hecho de que la línea de tendencia se quiebra a la baja nos está también proporcionando una información muy valiosa, porque vamos a suponer que nosotros venimos posicionados en este activo al alza, bien, y resulta que el precio en este punto se quiebra la línea de tendencia. Eso para nosotros puede representar una señal de venta, bien, porque la línea de tendencia se ha quebrado, puede ser una potencial señal de cambio de tendencia, bien, y eso nos puede ayudar para tomar decisiones. En este caso, ya sea vender directamente el activo que estamos comprados o cubrirnos de alguna manera, pero esto ya no entra dentro de los objetivos del curso porque estamos hablando de operaciones con opciones financieras, lo cual no tiene ningún sentido explayarme en eso. Bien, pero básicamente lo que se tienen que llevar de esto es que el contacto previo nos ayuda a tomar decisiones de compra y el quiebre de una línea de tendencia nos ayuda a tomar decisiones de venta. Otro concepto muy importante en las líneas de tendencia es el hecho de que solo dos contactos nos definen una línea de tendencia como probable y no es tan valiosa, pero si se produce un tercer contacto, automáticamente la línea se transforma en validada y eso sí es muy pero muy relevante y nos puede ayudar entonces a tomar decisiones. Tengan presente que cuanto más contactos tenga una línea de tendencia, más fuerte es y más probable es de que se sostenga en el tiempo. Por otro lado, cuantos más contactos tenga una línea de tendencia y posteriormente vemos un quiebre, eso sí que va a ser una señal de venta muy pero muy relevante y le tenemos que prestar mucha atención. Bien, entonces llévense el concepto de dos contactos línea probable, tres contactos línea validada y señales de compra y señales de venta. Por otro lado, cuando tenemos una tendencia
bajista, la línea de tendencia se traza sobre máximos decrecientes. Y esto, por supuesto, también nos ayuda a tomar decisiones. Y se interpreta de la misma manera. Cuando hay solo dos contactos es una línea probable. Cuando tenemos un tercer contacto es una línea validada. Bien. El hecho de que esta línea se quiebre al alza nos puede representar una señal de compra. Bien. Y en el caso de que nosotros estemos posicionados a la baja o shorteados, esto por supuesto nos puede hacer cerrar posiciones de baja. Si nosotros estamos mirando de afuera el activo, es decir, estamos buscando una oportunidad para comprar, el hecho de que la línea de tendencia bajista se quiebre al alza nos puede representar una importante señal de venta, de compra, perdón. Y al igual que los que les comentaba con las líneas de tendencia alcista, cuanto más contactos tenga una línea de tendencia bajista, más relevante es, más difícil va a ser de que se quiebre al alza, pero a su vez el hecho de que se quiebre al alza una línea de tendencia bajista con muchos contactos es una poderosa señal de compra y la tenemos que tener presente a la hora de tomar decisiones. Otro concepto que quiero transmitirles a la hora de trazar una línea, lo ideal es que, vamos a suponer que tenemos una vela de esta característica, vamos a poner la caja, tenemos una vela de estas características que tiene una pequeña mecha, bien, y tenemos una siguiente vela que es la que queremos unir con los puntos, que tiene también estas características, con una mecha. La línea de tendencia, siempre que puedan, bien, la tienen que trazar desde el mínimo de precios que ha marcado la vela, es decir, desde el extremo inferior, bien, en este caso, de la mecha. Y van a conectar el mínimo de la vela siguiente. Bien, la van a trazar de esta manera. Lo que no tienen que hacer, bien, o al menos es un error, lo ideal es hacerlo de esta manera, pero lo que no tienen que hacer es trazarla así, por ejemplo, desde el inicio del precio de apertura a la mecha, o desde el inicio del precio de apertura al otro precio de apertura. Bien, traten de evitarlo. Ahora, más allá de esto que les estoy comentando, si ustedes ven que no pueden conectar en forma muy precisa los mínimos, pero el hecho de que tracen la línea implica que tenga muchos contactos posteriores, a lo mejor no es tan relevante, bien, tocar el extremo inferior, como si es mucho más relevante que esa línea tenga muchos contactos en el futuro, bien, y eso va a ser una línea de tendencia igual validada y relevante, más allá, como les dije, de que la línea de tendencia implica atravesar algún pabilo o alguna mecha. Vamos a ver ahora un gráfico, como pueden ver en pantalla, que es el activo AMD. Como pueden ver, si ustedes analizan aquí, tenemos el nombre, bien, del activo y tenemos que está en temporalidad semanal. ¿Y qué vemos en el gráfico? Vemos dos líneas de tendencia trazadas. Tenemos en primer lugar una línea de tendencia bajista y en segundo lugar una línea de tendencia alcista. Vamos a intentar aplicar un poquito los conocimientos que les quise transmitir hasta recién. Como pueden ver, la línea de tendencia bajista tiene 1, 2, 3, 4 contactos. Bien, 4 contactos previos al quiebre. Entonces, podemos definir que la línea de tendencia es una línea de tendencia validada por 4 contactos, lo cual es, por supuesto, relevante a esa línea de tendencia. Y como les decía, el hecho de que una línea de tendencia bajista validada con 4 contactos tenga un quiebre al alza, nos puede dar una señal de compra. Y fíjense lo que sucedió. Con esta vela de quiebre de la línea de tendencia bajista, el precio comienza a moverse al alza. Bien, entonces, si ustedes... No, por supuesto, ustedes al no tener información futura, lo que van a tener es incertidumbre. Si ustedes ven de esta manera el gráfico, por supuesto, ustedes no saben lo que va a suceder en la vela de la derecha. Todo lo que ven en negro es futuro. Pero, si ustedes compraban, por ejemplo, cuando se generaba ese quiebre, miren lo que sucedió posteriormente. El precio de ir desde los $76 aproximadamente terminó en este momento en los 137. Bien. Perfecto. Lo que vemos posteriormente es el trazado de una línea de tendencia alcista. Esta línea de tendencia actualmente tiene 1, 2 y en la actualidad el tercer contacto. Podemos decir que hasta este momento era una línea de tendencia solamente probable por tener solo 2 contactos y que en la actualidad el precio fue a buscarla nuevamente, la contacta y la valida. ¿Qué puede pasar ahora? A ver, este gráfico es de la actualidad, por lo cual todo lo que venga a posteriori,
es futuro y no lo sabemos. Bien. Entonces, aquí pueden suceder dos cosas. Puede pasar que el precio quiebre la línea de tendencia, sería una señal de venta. Entonces, si ustedes estuvieran posicionados en este activo, probablemente tengan que tomar alguna decisión, ya sea vender o cubrir la posición. Pero esto también puede representar una oportunidad, porque esta mecha, como pueden ver, está contactando la línea de tendencia, y el hecho de que la vela tenga una mecha inferior quiere decir que en este punto está apareciendo compra. Por eso es que el precio bajó hasta la línea, pero posteriormente, gracias a la demanda de comprar el activo en este valor, hizo que el precio recuperara cierto valor. Y si bien la vela, como pueden ver, es roja, es bajista, con un precio de apertura aquí y un precio de apertura de cierre aquí, ha mostrado cierta respuesta tras contactar la línea de tendencia. Entonces, uno lo que podría hacer es comprar en este punto de contacto, y en el caso de que finalmente el activo en los próximos días muestre recuperación y avance, vamos a estar ganando dinero. Ahora, si nosotros compramos en esta vela especulando con que el precio va a mostrar un nuevo impulso alcista, tenemos que saber también que nos puede salir mal la operación, porque nadie puede predecir el futuro. Simplemente uno intenta pronosticar un movimiento. Entonces, si la vela siguiente, vamos a dibujarla, resulta que es esta, estamos frente a un precio que está quebrando la línea de tendencia y nos está dando una señal de venta. Entonces nosotros quizás aquí tengamos que cerrar la posición para poder limitar la pérdida y buscar nuevas oportunidades en otros activos. Bien. Vamos a pasar ahora a hablar de otro tema sumamente relevante en el análisis técnico, les diría de los más importantes que tienen que aprender, que es el tema de soportes y resistencias. Vamos a comenzar con el concepto. Un punto de soporte o un punto de resistencia es un stop en el precio, ¿bien?, que tiene que ver con movimientos entre la oferta y la demanda. Como pueden ver graficado, vamos a suponer en este ejemplo, el precio venía al alza y se encuentra con este punto, ¿bien?, donde, por supuesto, la oferta aquí se hace protagonista, supera a la demanda y hace que el precio vuelva a retroceder. El hecho de que el precio haya marcado este punto, bien, nos sirve para operaciones futuras. ¿Por qué? Porque aquí se ha interpretado que la oferta era más fuerte que la demanda. Entonces, cuando el precio retroceda y vuelva a buscar ese nivel, hay un factor psicológico, bien, del mercado que nos hace pensar que como anteriormente el precio rebotó a la baja, probablemente termine rebotando. Entonces aquí suele ser un punto donde la oferta nuevamente se puede hacer protagonista y hacer que el precio vaya a buscar nuevamente puntos inferiores. Entonces, como primer concepto, sepan que tanto los niveles de resistencia, bien, como los niveles de soporte son puntos psicológicos del mercado donde el precio suele cambiar de dirección. Y ese suele cambiar de dirección nos afecta psicológicamente para tomar decisiones, porque si hemos visto, como vemos aquí, que el precio va hasta este punto y retrocede, vuelve a ir hasta este punto y retrocede, ¿qué va a hacer en futuro si esto vuelve a buscar ese punto? Probablemente vuelva a retroceder, porque es lo que nos viene mostrando el pasado. Bien, entonces muy probablemente la oferta aquí va a ser protagonista y va a hacer que el precio retroceda. Ahora, ¿qué pasa si finalmente el precio va a buscar este nivel y lo quiebra? Eso va a ser una señal de compra. Así como veíamos en las líneas de tendencia que el quiebre de dichas líneas nos daban señales de compra o de venta, el hecho de que una resistencia, como es este caso, se quiebre al alza, nos da una señal de compra. Lo mismo en relación a los soportes. Si vemos que un precio, vamos a utilizar esta misma línea, viene de esta manera, rebota aquí, sigue, vuelve a rebotar aquí y finalmente termina quebrándolo a la baja, esta señal de quiebre del soporte nos va a dar una señal de venta. ¿Cuáles son los factores relevantes que tenemos que considerar a la hora de evaluar un soporte y resistencia? En primer lugar, la cantidad de contactos. Al igual que en las líneas de tendencia, el hecho de que un soporte o una resistencia tenga 2, 3, 4, 5 contactos es sumamente relevante. Cuantos más contactos tenga, más relevante es el soporte o la resistencia, más difícil va a ser de quebrar y más potente va a ser la señal que nos dé el hecho de que ese soporte o resistencia se termine quebrando. Otro concepto muy importante tiene que ver con el cambio de roles. ¿Qué significa esto? Significa, vamos a seguir este gráfico atentamente.
Este punto se considera como una resistencia, porque el precio rebotó. Y finalmente este punto se quiebra. Ahora, como este punto se quebró al alza en este nivel, se transforma en soporte. Eso es el concepto de cambio de roles. Lo que antes era resistencia, ahora se transforma en soporte. Y es por eso que cuando el precio muestra este impulso bajista, va a buscar este nivel que antes era resistencia, se transforma en soporte y vuelve a buscar un precio superior. Bien, ese sería el concepto de cambio de roles. En relación a las rupturas, lo hemos hablado recientemente. Cuanto más niveles de contacto tenga el soporte o resistencia, más relevante es la ruptura. Y la estrategia tiene que ver exactamente con lo mismo. El hecho de posicionarse al alza o a la baja tendrá que ver con el quiebre de ese nivel de soporte y o de resistencia. Lo vamos a ver un poquito más cuando veamos el siguiente gráfico. Vamos a ver en detalle qué sucede en este gráfico de AMD que está en temporalidad semanal. Vamos a analizarlo un poquito bien minuciosamente. Lo que ustedes ven en pantalla es un gráfico que tiene líneas de tendencia trazadas, como ya hemos aprendido, tanto alcistas como bajistas, y a su vez tiene niveles de soportes y resistencias también dibujados. Vamos a comenzar por acá. Vamos a ampliar un poquito esta parte del gráfico. Fíjense, me interesa mostrarles aquí lo que es el soporte y la resistencia y su relevancia. El precio venía circulando por este camino, se encuentra con este máximo, bien, y retrocede. Como podemos ver, este mínimo está en bastante relación con estos mínimos previos que tienen que ver con este pequeño movimiento bajista. Bien, entonces tenemos un contacto posterior de resistencia y ya tenemos dos contactos de soporte, lo cual este soporte empieza a ser relevante. ¿Qué sucede posteriormente? El precio vuelve a mostrar un impulso alcista. Tengan presente que también se llaman swings alcistas y bajistas. Y vuelve a contactar el mismo precio que tenía anteriormente. Nuevamente tenemos un impulso bajista. ¿Y qué hace el precio? Como vimos que anteriormente había rebotado en este valor de precios, vuelve a rebotar. Bien. Hace un nuevo impulso alcista que no alcanza a buscar la resistencia. Vuelve a caer, pero el precio nuevamente en esta zona de soporte encuentra demanda y hace que el precio finalmente suba. ¿Cuáles son los conceptos importantes y cuáles son las estrategias que nos pueden dar el hecho de analizar este gráfico? En primer lugar, si nosotros sabemos que este fue un máximo anterior y hemos comprado en este punto, podemos decir que compramos acá y vendemos acá, porque vemos que recientemente ese ha sido un máximo anterior. Si no hemos tenido la suerte de comprar aquí y estamos analizando todo este movimiento, podemos decir, cuando vuelva a contactar este punto, voy a comprar acá. Porque anteriormente el precio me mostró que ese punto fue un punto de soporte. Entonces, nosotros hemos comprado aquí y decimos, bueno, ¿cuál puede ser la estrategia de operatoria aquí? Vamos a vender si el precio finalmente se quiebra a la baja y vamos a vender también si el precio va a buscar este máximo previo. Más adelante vamos a ver que a la hora de gestionar el riesgo, es decir, ¿dónde vamos a vender nosotros? Apenas se quiebre la línea de soporte, ¿qué porcentaje vamos a tener para decir vendemos a partir de esto? Es decir, ¿vamos a esperarse que se quiebre un 2% abajo, un 3% abajo, un 10% abajo? Bueno, todo eso lo vamos a aprender más adelante. Pero lo que quiero que se lleven de esta parte del curso es que el hecho de que una línea se quiebre nos va a dar una señal de venta, lo mismo que si se alcanza un nivel de resistencia. Continuamos en el estudio de este gráfico. ¿Qué sucedió posteriormente? El gráfico fue a buscar nuevamente el techo. Como pueden ver aquí hay toda una lucha entre compradores y vendedores, porque como ven hubo movimientos de velas al alza, movimientos bajistas, el precio se vuelve a posicionar nuevamente por debajo de la línea de resistencia, hasta que finalmente la demanda es lo suficientemente más importante para lograr continuar al alza. Y fíjense lo que sucedió posteriormente. Si uno interpreta que finalmente esta línea es quebrada, porque la demanda supera a la oferta, se podría posicionar tras el quiebre de la línea de resistencia, pensando entonces de que como la demanda es protagonista, el precio va a continuar al alza. Y efectivamente así fue lo que sucedió. ¿Qué viene posteriormente? Vemos que el precio alcanza este máximo anterior, corrige fuerte, bien, y uno ¿qué podría interpretar a futuro?
Bien, perdón, vamos a dibujar una caja negra como para saber que es incertidumbre total. Uno puede interpretar que el día de mañana, cuando el precio vaya a buscar nuevamente este punto, dice aquí va a rebotar a la baja, porque ha marcado un precio anterior. ¿Y qué pasa? Si el precio continúa al alza y rompe este nivel de resistencia, también sería una señal de compra, porque estamos entendiendo que el precio está lo suficientemente fuerte, bien, la demanda es claramente protagonista, para entender que el nivel de resistencia anterior no valió de nada y finalmente el precio desea continuar al alza. Entonces, miren qué sucedió. Lo va a buscar una vez, falla, no lo quiebra, rebota a la baja. Múltiples contactos hacen... Fíjense la batalla que hay aquí entre compradores y vendedores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, porque recuerden que estamos hablando de velas semanales. 6 semanas consecutivas donde el precio intentó y no logró avanzar sobre este nivel de resistencia. Finalmente el precio corrige y, como pueden ver, aquí logra finalmente romper la resistencia. Este es, por supuesto, un quiebre relevante. ¿Por qué? Porque estuvo 6 semanas intentando quebrarlo al alza y cuando lo quiebra nosotros tenemos que entenderlo como una señal de compra. ¿Y qué sucedió posteriormente? El precio va desde los 34 dólares aproximadamente hasta los 56 dólares. Bien. Entonces, de esta manera ustedes tienen que ir interpretando el mercado y operando en consecuencia. Si un nivel de resistencia relevante se quiebra al alza es señal de compra, si un nivel de soporte relevante se quiebra a la baja es señal de venta y a su vez también es señal de compra. Bien, el hecho de que no se quiebre, por supuesto. Si un precio va a buscar el soporte que tenía ya múltiples contactos previos, podemos posicionarnos al alza esperando o especulando con que el precio finalmente se mueva al alza. Vamos a entrar ahora en el último tema de esta segunda parte del curso de análisis técnico, que tiene que ver con el trazado de canales de precios. El canal es muy parecido a lo que es el trazado de una línea de tendencia, con la salvedad de que trazamos una línea paralela, tiene que ser paralela a la línea de tendencia para marcar máximos crecientes. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve justamente para tomar decisiones. Cuando uno tiene un canal relevante o validado, recuerden, el hecho de que tenga 3 contactos es validado, que tenga 2 contactos es solo probable, nos ayuda a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si tenemos una línea de tendencia que nos está marcando el punto de soporte dinámico, dinámico tiene que ver con un concepto que va cambiando a lo largo del tiempo el precio. Si tenemos una línea de tendencia de esta manera, el soporte va a ser dinámico porque no es siempre el mismo precio. El soporte estático tiene que ver con un soporte horizontal que no cambia a lo largo del tiempo porque el precio va a ser esto y va a ser siempre el mismo valor donde va a apoyar para mostrar nuevamente un impulso alcista. Bien, por eso es que las líneas de tendencia son soportes dinámicos, tanto soportes como resistencias dinámicas si estamos hablando de una tendencia bajista. Bien, pero entonces el soporte, el canal va a tener un techo paralelo, que es una nueva línea de tendencia, o un canal, como vamos a ver ahora con la herramienta de TradingView, que tiene el objetivo de marcar el techo de estos impulsos alcistas. Y esto, como les decía, nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque técnicamente el hecho de que el precio vaya a buscar el techo de canal nos puede servir como señal de venta. Vamos a esperar que el precio vaya a buscar el piso del canal para volver a comprar. Posteriormente vamos a esperar que vaya a buscar el techo del canal para vender y así sucesivamente. Y esto es, por supuesto, una estrategia de trading. Bien. La idea es justamente esa. Al tener un precio de referencia que nos está mostrando dónde está el techo y dónde está el piso, vamos a poder operar en consecuencia. Bien, lo que están viendo en pantalla ahora es el gráfico semanal del índice Merval, que es el índice de referencia para Argentina. Bien. Lo que estamos viendo, por supuesto, es un canal. Recuerden cuando les comentaba acerca de la prolijidad en el trazado, muchas veces no van a lograr contactar el extremo de las mechas, pero ustedes tienen que privilegiar la cantidad de contactos frente a la prolijidad del contacto. Y esto es el ejemplo justamente para ver eso. Fíjense, cuando yo tracé el techo del canal, como pueden ver, el techo no está específicamente puesto sobre esta mecha superior, sino que lo he decidido poner sobre estos valores. ¿Por qué? Porque posteriormente me muestra 1, 2 y 3 contactos más. Que si yo hubiese hecho esto, vamos a dibujarlo, el precio
recién ahora en la actualidad estarían marcándome una señal. Bien, por supuesto, el hecho de trazar líneas de tendencia y canales siempre termina siendo subjetivo, bien, y está en relación a cómo lo evalúa el activo el operador mismo. Entonces, yo he decidido trazarlo de esta manera, perdón, vamos a bajarlo un poquito más, ¿para qué? Privilegiando entonces la cantidad de contactos, bien, para poder tomar decisiones. Ahora quiero que hagamos esto de cero para que ustedes entiendan de qué manera se traza este canal. En primer lugar, yo les había comentado que del lado izquierdo, en la plataforma de TradingView, tienen todas estas herramientas de dibujo. La primera que tienen seleccionada acá es la línea de tendencia, pero si ustedes van y hacen un clic aquí, pueden tener un montón más de herramientas, entre ellas el canal paralelo que ven aquí. Pero primero vamos a trazar la línea de tendencia. Para trazar la línea, recuerden, la idea es trazarla sobre mínimos y buscar el punto de contacto preciso. Si yo hago esto, van a ver que tengo un contacto, dos contactos, tres contactos. Es una línea de tendencia validada. Pero yo en este caso, como les decía, quería trazar un canal. Entonces vamos a borrar la línea de tendencia y vamos a buscar la herramienta de canal paralelo. En este caso vamos a volver a posicionarnos sobre el extremo inferior de la mecha. Nos va a trazar automáticamente una línea donde debemos contactar los mínimos que queremos conectar. Hacemos nuevamente un clic y fíjense lo que hace el gráfico. Nos empieza a abrir un canal. Este canal lo vamos a conectar como nosotros querramos en función de los puntos de contacto precisos. Y lo hacemos de esta manera. Bien, entonces de esta manera se dibuja un canal, en este caso de tendencia alcista, que nos va a ayudar para tomar decisiones. En la actualidad, como pueden ver, según mi canal que yo he dibujado, el precio está dando un quiebre, bien, está rompiendo al alza el canal. Y esta línea roja que ven, cuando uno mira hacia atrás del gráfico, tiene que ver con el máximo histórico anterior que se dio en el 2017. Entonces, fíjese qué interesante, y aquí tenemos el concepto de confluencia de resistencias estáticas y dinámicas. ¿A qué me refiero a esto? Tenemos una confluencia porque en este punto se une el techo del canal alcista, que es una resistencia dinámica, con el máximo histórico anterior, que por supuesto desde el punto de vista psicológico es muy relevante, bien, porque es el máximo del mercado, que se une a mostrar resistencia con el precio. Entonces, el hecho de que el precio haya hecho esta vela habla de la fortaleza que tiene el mercado, tiene unas implicancias alcistas realmente extraordinarias, porque ha superado el máximo histórico anterior y ha superado el techo de un canal que era relevante porque tenía múltiples contactos previos. Bien, entonces, sin lugar a dudas, esta es una señal de compra. Veremos qué sucede en el futuro, eso nadie lo sabe, pero en principio estamos operando a favor de la tendencia porque claramente es una tendencia alcista con un precio en máximos históricos, bien, por lo cual las mayores probabilidades de éxito están si operamos a favor de la tendencia. Finalmente llegamos a la última diapositiva. Espero que les haya gustado todo el contenido de esta segunda parte. Realmente es muy práctica y han aprendido lo más relevante del análisis técnico, que es el trazado de líneas de tendencia, la búsqueda de soportes y resistencias. Empezaron a entender ya cuáles son las estrategias de operatoria, por lo cual ahora los invito a practicar. Y para eso les dejo estos tres ejercicios. Como van a ver, el ejercicio número 1 tiene que ver con la posibilidad de practicar en relación a las velas japonesas, barras, líneas. Tienen que ir modificando ustedes el gráfico y ver cómo se sienten cómodos. A lo mejor hay gente que simplemente les gusta analizar con gráfico de barras. La mayoría, como les digo, operan con gráficos de velas japonesas. Pero bueno, fíjense los ejercicios. Les puse compara las diferencias entre ellos, describe cuál prefieres, por qué. Cambia las temporalidades, recuerden, tienen que ir viendo qué tipo de operador ustedes van a hacer, si van a ser scalpers, si van a ser swing traders, si van a ser operadores de largo plazo. Les voy a tirar una estadística, el 90% de los operadores, y esto es un dato muy importante que se van a llevar también del día de hoy, pierde sistemáticamente en bolsa. ¿Cuál es el gran porcentaje dentro del 10% de ganadores? El gran porcentaje se ubica entre los que operan a largo plazo. ¿Por qué? Porque se evitan todo el ruido aleatorio de las velas diarias, operan a favor de la tendencia, no hacen muchas operaciones, simplemente dejan que el precio continúe su curso hasta que haya señales muy claras de cambio de tendencia. Bien, entonces tengan presente esto. Está por supuesto el operador scalper, el operador de swing trading que gana dinero, bien, pero no es la mayoría. Bien, el 90% a nivel global pierde dinero en bolsa. Bien, por eso es tan importante que ustedes
aprendan la mayor cantidad de herramientas posibles para que los ayuden a tomar decisiones, no solamente decisiones desde el punto de vista del análisis técnico, sino también tienen que aprender a gestionar carteras, tienen que aprender a gestionar el riesgo, qué porcentaje de su comitente van a posicionar en un determinado activo. Bueno, todo esto por supuesto es parte de este curso, lo vamos a ver más adelante, pero son cosas que les dejo para que vayan pensando. En el ejercicio número 2 dice líneas de tendencia y niveles claves, dibuja una línea de tendencia alcista y otra bajista en un gráfico conectando al menos 3 mínimos y máximos relevantes, marca 2 soportes y 2 resistencias y observa qué ocurre cuando el precio los toca o los rompe, vayan practicando eso. Explica cómo usarías estas líneas y niveles para tomar decisiones de trading. Me gustaría que en los comentarios me cuentes cuáles fueron los ejercicios que realizaste, si realizaste finalmente una operatoria que te llevó a ganar dinero o finalmente lo que sucedió fue un falso quiebre de una línea de tendencia o un soporte o una resistencia que hizo que tengas que cerrar la posición a pérdida. Esto puede pasar por supuesto y lo tienen que tener en cuenta, por eso la importancia de la gestión del riesgo, pero váyanme dejando sus comentarios en función de las prácticas que vayan realizando con estos ejercicios que les propongo. En el ejercicio número 3, en relación a los canales, identifica un rango de precios donde el activo se mueva de forma constante y dibuja un canal conectando máximos y mínimos. A veces es difícil conseguir dibujar canales. Si no lo logran encontrar, no se preocupen, simplemente tracen la línea de tendencia, que es lo más importante. Les puse además, describe si el precio finalmente respeta o el canal lo rompe y cómo usarías esta información para predecir futuros movimientos. Todos contenidos que fuimos viendo a lo largo de esta segunda entrega. Y por supuesto con esto damos por finalizado esta entrega. Ojalá les haya servido. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Les aprecio también el like en el canal de YouTube si les gustó el contenido. Recuerden suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones acerca de las próximas entregas. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.